a Él y presentarle ofrendas y sacrificios. No eran festividades del pueblo, esto es importante, sino fiestas puestas aparte, consagradas para Dios y para su gloria. Por eso son llamadas fiestas solemnes de Jehová. Pero cuando la tradición y las ceremonias y rituales las despojaron de su verdadero carácter y excluyeron de ellas al mismo Señor, fueron llamadas fiestas de los judíos. Eso lo podemos ver en Juan 2:13, pero no vamos a tener todo el tiempo para ver los versículos que les voy a decir. Bueno, aparte de su valor histórico, estas festividades sagradas establecidas por Dios encierran al mismo tiempo un significado tipológico y un alcance profético que vamos a estudiar más adelante. Ahora, aun cuando el sábado o día de reposo semanal se menciona en primer lugar, no formaba parte de las solemnidades, pero es mencionado aquí porque para que el pueblo de Dios sea llevado a un verdadero reposo, se requiere el trabajo de todo ciclo espiritual de las 7 fiestas instruidas por el Señor. Esto nos habla del reposo de la redención y del descanso que el creyente encuentra en la persona y la obra de Cristo, como dice Mateo 11, 28 al 29. La entrada del pecado en el mundo interrumpió el reposo de Dios y Dios se puso a trabajar para obrar nuestra redención, como también dice Juan 5:17. El hombre, hermanos, no puede gozar del descanso espiritual sin la redención. De ahí pues la necesidad e importancia de la primera fiesta, la de la Pascua, como fundamento, como base para las demás. La fiesta de la Pascua nos habla de que Dios ha hallado su reposo en la obra de Cristo, que vemos tipificada en Éxodo 12. Y desde su reposo, Dios sigue obrando. Ahora bien, la fiesta de la Pascua se celebraba junto con la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua duraba un día y en esa fiesta era cuando se sacrificaba, ¿quién? El Cordero Pascual. Por otro lado, la fiesta de los panes sin levadura duraba 7 días. Vamos a Levítico 23, versículo 5 y versículo 6. Todo esto es muy importante para entender lo que vamos a estudiar en el libro de Marcos. Porque sus discípulos estaban listos para preparar la Pascua. Y Jesús iba a estar con ellos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Hermanos, yo me quedo sorprendido con la reverencia que los judíos tienen a la palabra y a Dios. Y esto no se trata de judaizar, pero de verdad, el respeto que le tienen a la palabra de Dios, quiero aquí hacer un paréntesis importante, es sumamente asombroso, sumamente asombroso. Inclusive para ellos poder escribir el nombre de Jehová, ellos se lavan. Cada vez que van a escribir el nombre de Jehová se lavan sus manos. 1, 2, 3 veces las que sean. Cuando van a poner su nombre, se lavan primero y apuntan el nombre. No, es algo increíble. Le decía a mi esposa acerca de que ellos en un año, de manera estricta y muy cuidadosa, escriben todo lo que es el Pentateuco, un año, sobre una piel, escriben la Biblia, parte de la Biblia, y lo hacen de una manera tan hermosa, que ellos han guardado eso por tanto tiempo, para que llegue a nosotros bien la escritura. No, es algo maravilloso. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, ambas fiestas, recuerden, se celebraban juntas. Marcos nos aclara que la noche en que Jesús cenó con sus discípulos correspondía a la misma noche en la que se sacrificaba el Cordero de la Pascua.
lo que significa que estaban en la fiesta de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura, vamos a estudiar. También se le conoce como la fiesta de los acimos. En el hebreo es Hamá Matzó, que significa torta sin levadura. Y esto nos habla de regeneración. En las Escrituras, la fiesta de los panes sin levadura está estrechamente ligada a la Pascua, como ya lo vimos, pues seguía inmediatamente después de la fiesta de los panes sin levadura y duraba una semana, lo que representa un ciclo completo de tiempo. 7 días comeréis panes sin levadura, es lo que dice Éxodo 12, versículo 15. Esto se ha considerado como ordenanza separada de la fiesta de la Pascua, sin conexión con ella, puesto que aparece como una ordenanza distinta de la Pascua misma. Así pues, la Pascua y los panes sin levadura no pueden ser consideradas como dos fases de una misma festividad. La fiesta solemne de los panes sin levadura debe diferenciarse de la Pascua, aunque son muy afines. La Pascua había de observarse el día 14 del mes primero, mientras que la fiesta de los panes sin levadura se iniciaba el día 15 y se prolongaba por 7 días, de los cuales el primero y el último eran convocaciones santas. Juntas formaban una festividad doble, tal como la fiesta de los tabernáculos y el día de la expiación, formaban una celebración doble. En Marcos 14:1 y versículo 2 y Lucas 22:1, las dos fiestas, Pascua y panes sin levadura, se mencionan virtualmente como una sola. Esto se debió sin duda al hecho de que no los separaba un intervalo de tiempo. Ahora bien, la celebración de la festividad de los panes sin levadura tenía limitaciones. Solo los israelitas legítimos podían participar en esta fiesta, es decir, los que eran israelitas por nacimiento o por redención. De esta manera, los que son nacidos de Dios y redimidos por Cristo pueden vivir de una manera aceptable delante de Él. En efecto, no se puede creer en el Señor Jesús y seguir viviendo como antes. ¿Están de acuerdo? No se puede. Estás creyendo, estás viviendo diferente. O solamente tienes una fe intelectual, te convence lo que dice el pastor, o tienes hasta la fe de los demonios, como dice Santiago. Si sigues viviendo igual que antes. De ahí que los creyentes hemos de vivir como panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, como dice la palabra, sin levadura. El creyente en Cristo ha sido llamado a vivir una vida de separación de toda malicia y maldad, pues ahora pertenece ¿a quién? A Dios. La levadura, ¿qué simboliza, hermanos? El pecado. Sacarla de nosotros nos habla de que en nuestra vida individual, familiar y como pueblo debemos de vivir en santidad, en toda nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ver, de hablar, de vestir, ¿sí o no? Eso dobla a cualquiera, hermanos. Hablar de santidad, ahí todos nos doblamos. En toda vuestra manera de vivir, dice la palabra. Pues de esta enseñanza se desprende el hecho de que la fermentación producida por la levadura suponía una especie de descomposición o corrupción que hacía impuros la ofrenda y el banquete pascual. La fiesta de los panes sin levadura debía ser observada en las casas, y esto sugiere la condición del creyente, quien en su conducta como tal ha de mostrar su sinceridad y verdad, aún en la esfera de la intimidad, porque disfrutando de las bendiciones de su redención y comunión con Cristo, esto debe manifestarse en un andar santo delante de Dios, en un andar santo, en un caminar santo. ¿Vieron el mensaje que les mandé acerca del vino? ¿Del alcohol? Algunos ni se dieron cuenta, ¿verdad? No, ni tengo tiempo ni para leer otras cosas, pastor.
Eso es santidad, hermanos, eso no es legalismo. A mí me sorprendió una vez lo que dijo el pastor Antonio Ortiz. Cuando fue con el pastor Chuy y los invitaron, cristianos que les gusta tomar el vino y el alcohol. Y en ese momento fueron y no se esperaban que esos que se dicen cristianos empezaron a tomar ahí delante de ellos. Pero cuando llegaron a servirles a ellos, el pastor Antonio Ortiz tenía poco, él menciona. Y dijo, yo voy a ver qué hace el pastor Chuy. Cuando sacaron la botella y le querían servir en la copa, el pastor Chuy agarra la copa y la voltea. Eso es vivir en santidad, hermanos. Y sobre todo imitar a nuestro Señor Jesús. No, es que ellos son muy religiosos, son muy legalistas. No me importa lo que digan. No me importa. Prefiero guardarme, consagrarme, vivir en santidad para Dios. Y esto es una demanda de Dios en todas nuestras áreas, en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí o no? Yo me quedé con ese ejemplo guardado en el corazón. La levadura, al fermentar la masa, hace que ésta se hinche. Símbolo también del pecado de arrogancia. Y vamos como panes sin levadura. Sin levadura. Por otro lado, la fiesta de la primera Pascua está registrada en el libro de Éxodo, la cual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un pueblo libre. Esto era sombra del sacrificio del Cordero de Dios y marcaría el comienzo de la liberación del pecado de aquellos que lo aceptarían en sus vidas como Señor y Salvador. Esta fiesta de la Pascua ha perdurado por muchos años y hasta el día de hoy se sigue celebrando por el pueblo judío. Veamos de manera breve cómo la celebran actualmente. ¿Quieren saber? Vamos a aprender también. Bueno, la Pascua comienza con una comida especial llamada Seder, que significa orden. Comienza con una comida especial llamada Seder, la noche previa al primer día de la Pascua, la que se denomina Eret Pesach. La cena puede durar de 4 a 6 horas. Durante el Seder se recuenta la historia de cómo Dios libró a los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Ellos intercalan canciones, alimentos simbólicos y recitaciones especiales. Esta fiesta se observa en casi todo hogar judío. Y mientras se reúnen para recordar la protección y provisión de Dios en el desierto, las Escrituras, por cierto, dicen que no debe comerse levadura durante esta fiesta. Por 8 días, ellos no comen pan ni otra cosa que contenga levadura. En los días previos a la Pascua, los judíos hacen una extrema limpieza de su casa, porque quieren encontrar cualquier migaja de pan o levadura y sacarla. Por ejemplo, ellos sacan cada prenda del closet, revisan las bolsas de su ropa, de lo que tienen, después las lavan para asegurarse de que están completamente limpias. Es una preparación que ellos hacen. Las cacerolas que tienen las llevan a lugares especiales donde se hierven para asegurar que no permanezca algún residuo de levadura. Bueno, esta fiesta tiene un profundo significado tanto para los cristianos como para los judíos. El apóstol Pablo dijo que la levadura es un símbolo del pecado. Hermanos, nosotros deberíamos ser muy diligentes en remover el pecado de nuestras vidas, como el pueblo judío lo hace para remover cada migaja de sus casas. Cada migaja.
¿O qué hacen con la basura de sus casas, mujeres? La sacan, ¿no? Así tenemos que sacar de nuestras vidas toda la basura que traemos. O la ponen debajo de la alfombra. Sobre todo cuando va el pastor a visitarlos. Va el pastor y ya te desespera. Viene el pastor, la escoba, y hasta se pelean por la escoba y todas ahí afanadas, ¿no? Pero cuando les llega de repente, cierre los ojos, pastor. Ya sé por qué quiere que lo cierre. O se ve la alfombra ahí, hasta gordita, ¿no? Rápido la avientan para... Qué increíble lo que ellos hacen, ¿no? Se aseguran de limpiar todo, de remover ahí todo el cochambre. Es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas. Durante la cena de Pesach, ellos separan 3 porciones de pan sin levadura, matzah en el hebreo. La porción del centro se llama afikomen. En cierto momento durante la cena lo toman y lo parten en 2. Después lo envuelven en una tela de lino y lo esconden. La matzah es rayada y perforada, ilustrando el sacrificio de Yeshua, quien fue rayado y perforado por los soldados romanos. Luego fue quebrado, envuelto en una tela de lino y escondido en la tumba. Todo tiene un significado, hermanos. Ahora vayamos a la palabra para ver cómo Dios le ordenó a su pueblo que celebraran la primera Pascua. Éxodo 12, versículo 3, y después vamos a leer el versículo 5. Aquí el Señor le habló a Moisés y le dijo a él: ve con el pueblo y les vas a decir lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Y aquí encontramos un principio, es decir, Dios siempre establece el qué y el cómo. Debemos acercarnos a Él. No es como yo pienso o yo creo que es mejor, es como Él lo establece en su palabra. Y vean lo que les dijo: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Así lo tienen que hacer. El animal será sin defecto, es el versículo 5. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dios les ordenó sacrificar un cordero, macho de 1 año y sin defecto. Asimismo, Dios tenía su cordero proféticamente anunciado y ya destinado, dice la Escritura, antes de la fundación del mundo. Por eso Éxodo 12 no habla de muchos corderos, aun cuando cada familia debía sacrificar uno. Así a nadie más en la Biblia se le llama el cordero, únicamente a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra cordero siempre se encuentra en singular. En la mente de Dios solo había un cordero. Dios había designado un solo cordero, su Hijo amado. El cordero pascual tenía que ser macho. La palabra en hebreo es sacar, para representar así a la persona de Cristo como varón, experimentado en quebranto. Eso lo podemos ver en algunas escrituras de Isaías. Bueno, el cordero además tenía que ser sin defecto. Así Cristo manifestó su perfección y su vida santa aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo debían comer el cordero pascual? Dios también lo estableció. Vamos a Éxodo 12, versículo 8. Y aquella noche
comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Este cordero no debía comerse crudo, ni ser cocido en agua, sino asado a fuego abierto. Lo acabamos de leer. El cordero asado al fuego habla de Cristo sacrificado por nosotros, de sus sufrimientos y de que Él pasaría por el juicio de Dios. ¿Sabían que el fuego también simboliza el juicio de Dios? Ahora, notemos ahora lo que dice Éxodo 12:9. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Escuchen, estamos aprendiendo muchísimas cosas. Y yo sé que a lo mejor no pueden escribirlas todas, pero sí es importante que escuchen y aprendan. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Así nosotros participamos de la mentalidad de Cristo, su cabeza. Participamos del camino de Cristo, sus pies. Y participamos del amor de Cristo, entrañas. Somos alimentados de todo el cuerpo del Cordero Divino. Ahora, en las casas de los israelitas no tenía que haber levadura, símbolo de pecado. Por eso el cordero debía de comerse con panes sin levadura. Cordero Santo. La palabra hebrea para levadura es chametz, que significa literalmente fermentar. Pero aquí en Éxodo 12:18, panes sin levadura es hamatzot, que viene de matzah, que significa apretar o comprimir, puesto que el pan preparado sin levadura generalmente estaba prensado. La palabra en este caso significa torta sin levadura. La palabra normal para pan es lekem en el original. Así nuestra vida debe ser santa, sin la levadura de maldad, lo que habla de separarnos del mal. No amen al mundo ni lo que está en el mundo. Porque ¿qué hay en el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. No lo amen. Vamos a separarnos del mal, como lo dice su palabra. El cordero también era acompañado con hierbas amargas. No se sabe exactamente a qué clase de hierbas alude la palabra hebrea merorim, que literalmente significa amargas, y de la cual viene el nombre Mara, que significa amargura. Esas hierbas, está claro, que recordarían a los hijos de Israel, ¿qué, hermanos? Las amarguras de la esclavitud en Egipto, y por extensión representan la amargura del pecado. Eso representa de dónde el Señor te sacó. ¿De dónde me sacó? ¿De dónde? De Egipto, ¿no? Del mundo. Para que no se les olvide. Vamos a Éxodo 12, versículo 11. Y no se me duerma, porque viene el Señor y ahí se me queda. Aguanten. Vamos a ver este versículo. Y lo comeréis así. También les dijo, lo van a comer de esta manera. Son indicaciones de Dios. Y aquí no veo a Moisés y al pueblo decir, no, Señor, mejor, ¿por qué mejor en vez de comer un cordero nos comemos otra cosa? No. Seguían las indicaciones. ¿O por qué no lo hacemos de otra manera? No. Lo van a comer así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Porque es la Pascua de Jehová. Tenían que comerlo con los lomos ceñidos, es decir, preparados para marchar, listos. Así como nosotros debemos estar listos y prestos para marchar, esperando el momento de nuestra partida de este mundo para salir al encuentro de nuestro Salvador. ¿Cuántos quieren encontrarse ya con su Salvador? Que Él venga o verlo cara a cara y reconocerlo y aventar nuestras coronas delante de Él. Hay una canción muy bonita, ¿no?
de solo me imagino. I can only imagine en inglés. Cuando esté delante de Él, no sé qué voy a hacer, si danzar, llorar o reír, pero ya quiero estar viéndolo cara a cara. Debemos estar listos para nuestro encuentro con el Señor. También ya sea que Él venga por nosotros. Con los pies calzados, pues estaban a punto de principiar su viaje y debían de tener los pies bien protegidos para andar por los caminos escabrosos. Así es el calzado de nuestros pies. Calzados los pies con la preparación del Evangelio de la paz. Con el bordón en la mano, el báculo callado del creyente, como ayuda para su camino es la confianza en Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Apresuradamente, la palabra hebrea es hipazón y significa deprisa. Puesto que debían emprender la marcha repentinamente, el término traduce a prisa en Deuteronomio 16:3. El ángel, hermanos, que ejecutó el juicio divino estaba cerca y por tanto no tenían un momento que perder. Así nuestra tarea evangelizadora no admite demora, sino que requiere urgencia y de ahí que debamos apresurarnos en cumplirla. Todos los hijos de Israel debían abandonar Egipto, figura del mundo. Es decir, cada redimido por el Señor Jesús ya no pertenece a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no somos de este mundo, hermanos. Estamos nada más por un tiempo, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Israel caminó con la fortaleza de la comida pascual. Así es con nosotros. Solamente confortados en Cristo podremos proseguir nuestro viaje de peregrinación. En el Señor está la fortaleza de su pueblo, solo en Él, como lo dice el Salmo 28. Ahora, síganme. ¿Quiénes podían comer del cordero pascual? Solamente los redimidos. Los que comieron eran creyentes. Nosotros somos creyentes redimidos y podemos alimentarnos del Cordero Divino. Ellos fueron rociados con la sangre del Cordero. Nosotros hemos sido rociados con la sangre del Cordero de Dios. Todo el pueblo de Dios puede participar. Nosotros somos el nuevo pueblo del Señor y todos podemos participar de la nueva Pascua. Ahora, teniendo este contexto muy importante de las fiestas de los panes sin levadura y de la Pascua, regresemos al libro de Marcos. Marcos 14, versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le dijeron eso al Señor Jesús. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Nuestro Señor Jesús nunca dejaba nada para improvisar. Él ya tenía un lugar listo y con instrucciones precisas envió a 2 de sus discípulos para encontrar un lugar. Versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esta es una señal muy diferente, muy particular de esos tiempos. Un hombre que lleva un cántaro de agua. Esta era una señal inusual. Las mujeres normalmente eran las que llevaban los líquidos en cántaros y los hombres normalmente llevaban líquidos en contenedores de pieles de animales. Por lo tanto, un hombre que lleva un cántaro era una señal muy distintiva para los discípulos. Aquí encontramos otro bello principio del Señor Jesús. Muchas de las actividades que realizan las mujeres, sobre todo en casa, adivinen qué, varones, también pueden ser realizadas por los hombres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Amén y al sartén. A lavar el sartén. O les da pena que les digan que lavan los trastes. Y más en esta pandemia. Yo ya me hice experto.
Hasta los aviento así, rapidísimo. Les voy a dar un consejo a todas las damas presentes, que les va a ayudar. Si ustedes quieren que en todo momento sus trastes estén limpios, sobre todo los platos donde comen, déjenme darles un consejo. En el mismo instante que termina de comer cada uno, va y lava su plato y su tenedor, se van a conservar limpios siempre. ¿Sí o no? No, las mujeres se están gozando ahorita, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque al siguiente día encuentran hasta arriba acá. Todos los platos así en una columna. Les da risa, pero es verdad. ¿Qué señal tan maravillosa le dio aquí el Señor? Vayan, esa va a ser la señal. Un hombre va a traer cargado un cántaro. Versículo 14. Y donde entrare, se refiere a este hombre, decida el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, ya listo. Preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon ¿qué? La Pascua. Todo estaba preparado para conmemorar la Pascua. El cordero sin defecto, las hierbas amargas y los panes sin levadura. Una vez en el aposento alto, todos se sentaron en la mesa. Y la Escritura dice, en un pasaje paralelo de Juan, de lo que estamos viendo, que ninguno de los discípulos tomó la iniciativa de lavarse los pies como era costumbre. ¿Y cómo lo iban a hacer, hermanos? Si previamente habían discutido de quién sería el mayor. Así que ellos no estaban dispuestos a tomar la posición del siervo más bajo para lavar los pies de los demás. Eso es muy humillante para mí, pastor. Yo no lo voy a hacer. No obstante, todos quedaron sorprendidos de que Jesús hiciera la tarea más baja de un siervo humilde. No voy a mencionarlo, ya lo hemos estudiado. Pero esta acción de nuestro Señor nos mostró una gran lección a nosotros. Porque la lección de servicio abnegado que ejemplificó de manera sublime fue consumada también en la cruz del Calvario. Precisamente, hermanos, el día de hoy el Señor está humillando a todo el mundo. Nos creemos muy fuertes, nos creemos muy grandes y poderosos. El mundo alardea de grandes avances tecnológicos y de varios proyectos en la economía, en los deportes, etcétera. Y peor, los deportistas. ¿Han visto algún deportista soberbio y orgulloso? ¿A quién? A Cristiano, ¿verdad? A Cristiano Ronaldo. Y es cristiano, imagínense. Pero un hombre soberbio, ¿verdad? Lo que único que pudieras admirar de ese hombre es su disciplina. Que ya tiene casi 40 años y sigue jugando en las mejores ligas. Su dedicación, cómo se alimenta, todo eso, su cuidado. Pero es un soberbio. Es un orgulloso y tiene muchísimo dinero también. Se jactan de todo eso, de tantos logros personales. Se están jactando como nación. Pero bueno, el Señor en su soberanía permitió que un pequeño virus microscópico ponga de cabeza al mundo y que todo se esté hundiendo frente a nuestros propios ojos de manera estrepitosa, así como se hundió el Titanic. Y alguien dijo, ni Dios lo puede hundir. Se escucha en la historia del Titanic. Y que se hunde. Se confiaron, nunca vieron ahí el piquito del iceberg. Pero abajo, una masa monumental de hielo. Así que, hermanos, con esta lección, en el contexto que estamos leyendo de la Escritura, empecemos a practicar, aunque sea un poquito de humildad, un poquito.
El Señor les dio a sus discípulos una gran lección de humildad que nunca olvidaron. De hecho, esta enseñanza del Señor Jesús quedó grabada profundamente en el corazón de Pedro, que escribió: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, humíllense, póstrense ante Él. Él es nuestro hacedor. Vamos a postrarnos delante de Él. Después de esta lección, el Señor se sentó en la mesa con sus 12 discípulos para celebrar la Pascua. En la mesa tenían el cordero, los panes sin levadura y las hierbas amargas. Veamos qué sucedió durante la celebración de la Pascua que estaban haciendo en ese momento. Versículo 17, Marcos 14. Y cuando llegó la noche, vino Él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Hermanos, los discípulos habían escuchado muchas cosas maravillosas de parte de Jesús, pero al escuchar que Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar, fueron palabras que traspasaron su corazón, sus corazones, de todos, excepto de uno, quien se convertiría en el traidor. Todos sus discípulos le preguntaron: ¿seré yo? Lo que nos muestra que ellos reconocían su debilidad, que podían fallar. Y en ese momento el Señor les dio tiempo de examinarse antes de participar en la Santa Cena. Pablo también nos enseña que antes de participar en la Cena del Señor, nos examinemos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, como dice Primera de Corintios 11, versículo 28. Vayamos al versículo 20, Marcos 14, 20. Él, respondiendo, les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. De cierta manera, el Señor aquí les está citando el Salmo 41, versículo 9. Versículo 9 para los que toman nota. Salmo 41. Que les leo y también se proyecta. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En otras versiones dice así: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra. ¿Cuántos de ustedes saben que la traición es uno de los pecados más bajos que puede cometer el hombre? De los más bajos. Al que le confías todo, que lo amas, te entregas, y que después te sale por atrás con un cuchillo, es de lo más bajo. El contexto de este versículo del Salmo que leímos se refiere a Ahitofel, uno de los consejeros íntimos del rey David, quien lo traicionó, uniéndose a Absalón para dar un golpe de estado contra él. Qué interesante, Ahitofel comía también de la mesa del rey, así como estamos viendo que Judas lo hacía con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahitofel y Judas, ambos traicioneros, los dos se quitaron la vida. Qué interesante. Miren lo que estaba pasando aquí. El Señor le estaba dando una última oportunidad de arrepentimiento a Judas. Era la última oportunidad, ya no había más. Así como para algunos lo dice el Señor: si no te entregas al Señor, no habrá otra oportunidad. Si piensas que mañana vas a seguir viviendo,
puedes estar errado. Es la última, quizá. Es el último llamado. Ahí está el Espíritu Santo convenciéndote de pecado y tú te resistes. Porque sabes que en el momento de que entregues tu vida al Señor, le tienes que dar la espalda al mundo y a todo lo demás. Pero qué alegría, ¿no? Qué alegría para nosotros. Que ya no vivimos para el mundo. El Señor le estaba dando una última oportunidad. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía de que le estaba robando las ofrendas? Sí lo sabía, Él sabía todo. Lo sabía. Y lo amó hasta el fin, dice la palabra. Lo amó hasta el fin. Ahora, en aquellos tiempos, ser invitado a comer de la misma mesa era señal de confianza y amistad. Pero que alguien tomara alimento de tu plato para comer, eso nos habla de una grandísima confianza y una íntima amistad. De esta manera Jesús demostró así un gesto final de su amor por Judas, a pesar de que lo iba a traicionar. Jesús le había ofrecido su amistad, le dio el lugar de honor en la cena pascual para ver si se arrepentía. La Escritura dice que Juan estaba a la derecha y Judas a la izquierda, tan cerca de Jesús, pero al mismo tiempo tan lejos, hermanos. Así pueden estar varios que se congregan aquí, que piensan que por venir a congregarse están cerca de Dios, pero es una mentira para algunos, porque abren la Biblia solamente cada domingo, son domingueros. ¿Cuántos domingueros hay aquí? ¿O cuántos meseros? Cada mes. Abren ahí, está polvo, le sale a la pobre Biblia ya. Era la última oportunidad para que Judas se arrepintiera de la traición más grande que ha existido en este mundo. La peor de todas, la más baja, traicionar al Hijo de Dios. Pero él no quiso arrepentirse. Él continuó con su plan macabro, que ya había premeditado con mucha anticipación. Un plan tan macabro que después lo llevó a colgarse de un árbol para morir de una manera terrible. Cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso es lo que dice Hechos 1:18. Así terminó Judas, tan cerca, tan lejos. Se infiltró entre los cristianos. Parecía, pero no era cristiano. Levantaba las manos, traía su Biblia, pero no era cristiano. Seguía golpeando a su esposa, seguía diciendo malas palabras, seguía yendo a la disco, no era cristiano. Su cuerpo quedó sin vida. Pero lo más fatal fue que su alma fue condenada al mismo infierno. Hermanos, el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia, le está dando una última oportunidad a muchos, como les mencioné, para que no mueran en sus pecados. Y esto incluye a personas que asisten a la iglesia, que no han nacido de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que orar, tenemos que rogar por ellos, para que atiendan este llamado al arrepentimiento, para que pasen de tinieblas a la luz, de muerte a vida, porque Dios no quiere que nadie perezca. ¿Ustedes creen que Dios quiere que todos se hundan en el infierno? Ese no es nuestro Dios. Él no quiere eso. Pero ¿qué haces contra la voluntad cuando no quieren? Como les decía, alguien dijo, la puerta del infierno está cerrada por dentro. Cuando no quieren abrirle el corazón y su vida al Señor, ¿qué haces? No quieren venir a Dios. El Señor Jesús le dijo a Judas una de las declaraciones más aterradoras que existen en las Escrituras con respecto a la responsabilidad humana. Vamos al versículo 21.
A la verdad, el Hijo del Hombre, cuando se refiere aquí la frase al Hijo del Hombre, ustedes tienen que estudiar Ezequiel, ahí donde se habla acerca del Hijo de Hombre, donde se habla de que era un ser divino, ¿sí? Por eso se le llama así a nuestro Señor Jesús. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay, con signos de exclamación, y este ay es de dolor. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. No haber nacido. ¿Qué declaración tan aterradora? Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Es muy aterradora, porque así de aterrador es el infierno donde ahora está Judas. Aunque algunos andan diciendo por ahí que Judas es salvo. Bueno, el infierno es un castigo atroz para todos aquellos que desprecian y pisotean la sangre del Hijo de Dios. ¿Y por qué dicen eso? Porque quieren defender su postura teológica, de que los cristianos que se quitan la vida se van con el Señor. Se ajustan, o sea, ajustan la palabra a ellos, no se ajustan ellos a la palabra. Y grandes teólogos, hermanos, grandes teólogos. Algunos piensan eso. El infierno es un castigo atroz para todos aquellos que desprecian y pisotean la sangre del Hijo de Dios, como lo dice Hebreos 10:29, que sí vamos a leer ahora sí. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El infierno es un castigo atroz para todos aquellos que desprecian y pisotean la sangre del Hijo de Dios. Y aquí lo dice Hebreos 10:29. Mayor castigo habrá para aquel que pisotea la sangre del Señor. Vamos a continuar. Concluyendo la cena pascual, nuestro amado Señor tomó el pan y el vino y les dio un significado, instituyendo de esta manera lo que conocemos como la cena del Señor. Que también si Él nos permite, pues vamos a realizarlo en este año. Marcos 14:22. Vamos a leer hasta el versículo 25. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahora, hermano, si usted supiera que el día de hoy tiene su última cena con sus familiares y sus amigos, ¿cuáles serían sus últimas palabras para ellos? Va a morir después de esa cena. ¿Qué le diría? ¿Qué le diría a sus amigos, a sus familiares? Seguramente sus palabras serían muy importantes, ¿no? Bueno, las palabras de nuestro Señor aún son más importantes, porque son palabras que tienen una dimensión de eternidad. Dimensión de eternidad. Imagínense al Señor Jesús diciéndole a sus apóstoles: Pedro, Juan, les voy a dar unos consejos. El Señor los quiere hacer ricos. Y les empieza a hablar de eso. Imagínenselo. No, las palabras del Señor tenían una dimensión de eternidad. Como les decía la otra vez, nosotros
No trabajamos con chatarra ni con alimentos, no trabajamos ni con el cuerpo del ser humano. Nosotros los líderes trabajamos con almas, que si no predicamos el evangelio, se van al infierno. Pero a muchos les gusta escuchar otras cosas, por eso están así. Tienen comezón de oír otras cosas. Las palabras del Señor tienen una dimensión de eternidad. Veamos la gran importancia de las palabras del Señor en la última cena. Jesús hizo referencia a 3 textos cruciales del Antiguo Testamento. Primeramente, el antiguo pacto del Sinaí, en Éxodo 24. El nuevo pacto por el profeta Jeremías, en Jeremías 31. Y finalmente, la promesa del siervo de Dios que carga con el pecado, Isaías 53. Es ahí donde encontramos esto que el Señor mencionó. Ahora, todo lo que se comió en la Pascua, como lo hemos visto, tenía un significado simbólico. Las hierbas amargas representaban la amargura de la esclavitud. Los panes sin levadura, nuestras vidas sin pecado. Bueno, el platillo principal de la comida de la Pascua era un cordero sacrificado. La sombra del Antiguo Testamento estaba a punto de convertirse en una realidad. ¿En quién? En la persona de Cristo, el Cordero inmolado, quien ahora es nuestra Pascua, como dice 1 Corintios 5:7, que sí vamos a leer también. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Somos nueva masa ahora. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él es ahora nuestra Pascua. Así que el Señor, mientras comían, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y les dio a beber diciendo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Ahora el vino no era el mismo vino, porque después de ahí sacan tantas cosas. Que Jesús tomó vino, que también en las bodas. No, hermanos, no confundan la magnesia con la gimnasia. No, pues claro, te justificas fácilmente porque lo haces. Mira, Jesús también tomó vino. Pues sí, por eso tenemos tantos borrachos por ahí. No. También de lo que habla la palabra, ¿no? Cuando tomó, no recuerdo quién tomó vino por causa de sus enfermedades. No saquen eso, por favor. Y menos se lo vayan a decir a un joven. Ahí se los mandé lean los mensajes, lo que pasó con esa muchacha alcohólica. Por favor. ¿Eso es lo que quieren para sus hijos en casa? Es que es para hombres. Toma, hijo, para que te hagas hombre. Por favor, no saquen cosas. Ahora más que nunca los jóvenes necesitan ejemplos de hombres de verdad. Hombres que se afirmen en la palabra. Hombres que amen a Dios. En medio de tantas cosas que hay en el mundo, necesitan ejemplos de hombres que amen la palabra, que volteen la copa de vino. Se necesita de hombres de verdad. ¿Dónde estarán? Dice la palabra. ¿Quién los hallará? El pan y el vino en la copa son símbolos de su cuerpo y de su sangre. Recordemos que nuestro Señor Jesús usaba constantemente el lenguaje metafórico. Por ejemplo, Él dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz. Por lo tanto, el pan y el vino no deben interpretarse de manera literal como algunos lo interpretan, porque algunos creen que cuando comen el pan y beben el vino literalmente se están comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, y bebiendo la sangre de Cristo. Las malas interpretaciones de la Escritura siempre han existido. Y vemos que
Maestro para eso es Satanás. Él es el que tuerce la palabra, el que trata de engañar a los cristianos con la misma palabra. ¿Se han escuchado las enseñanzas del pastor Chuy? Con la misma palabra se acercó a Jesús y lo quiso engañar. Él sabe más Biblia, hermanos. Las malas interpretaciones de la Escritura siempre han existido. En una ocasión el Señor Jesús les dijo a los judíos: yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Los judíos interpretaron de manera literal las palabras del Señor Jesús. Vamos a leerlo rápidamente. Juan 6:35. De ahí vamos a saltar al versículo 51. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Versículo 51. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Veamos la reacción de los judíos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Versículo 50, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Los judíos pensaron que Jesús estaba loco, porque ellos creyeron que les estaba pidiendo que comieran su cuerpo. Estos judíos torcieron las palabras del Señor para insinuar un acto de canibalismo. ¿En dónde estaban pensando? Hermanos, es muy obvio que el Señor se estaba refiriendo ¿a qué? A su sacrificio en la cruz del Calvario. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en el sacrificio perfecto de Cristo, tiene vida eterna. Comer la carne de Cristo y beber su sangre se refieren a colocar nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Durante la cena el Señor les dijo a sus discípulos que su sangre sería derramada por muchos. Marcos 14:24 y versículo 25 también. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Su sangre fue derramada por muchos. Y en estos muchos, ¿quiénes estaban? Todos nosotros. Finalmente, al entregar a sus discípulos la copa del nuevo pacto en su sangre, Cristo estaba inaugurando su reino, al que serían admitidos todos aquellos que aceptaran la redención por su sangre. El establecimiento de su reino iba a comenzar ¿dónde? En los corazones de los hombres y mujeres que se arrepintieran de sus pecados y creyeran en su sacrificio. Por lo tanto, en cierto sentido, cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos mirando hacia atrás, a ese momento cuando el Señor estableció su reino en nuestros corazones por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Pero paralelamente, el Señor también nos exhorta a mirar hacia adelante, a ese momento cuando Él regresará y establecerá su reino de manera visible y plena. Por eso así quedó registrado en 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿qué estamos anunciando? La muerte hasta que Él venga. Y Él viene pronto por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos. Como ladrón en la noche. Cuando menos te lo esperes, Él va a venir por nosotros. Dele un aplauso al Señor. Porque Él viene por su amada iglesia. Él viene por nosotros. Él no tarda, Él viene ya. Él viene ya. Algunos ya partieron con Él, pero la esperanza es esta,
que los volveremos a ver. Los vamos a volver a ver, tarde que temprano. Nos vamos a encontrar todos allá. Sin lugar a duda, fue una despedida muy triste y dolorosa antes de partir al Getsemaní, pero al mismo tiempo fue una despedida llena de esperanza para sus discípulos. Hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos en la Escritura la necesidad de un Salvador para el ser humano. Después de que Adán y Eva pecaron, al no obedecer el mandamiento de Dios, el Señor con mucha anticipación ya había destinado un Salvador, un Cordero sin mancha, desde antes de la fundación del mundo. De hecho, Dios les mostró a Adán y Eva que era necesario un sacrificio cuando los protegió con pieles. Ellos se cubrieron con higueras y les dijo el Señor, no es así, no es como tú crees, como tú piensas. Tiene que morir alguien inocente. Y Dios mismo sacrificó un animalito y los cubrió con sus pieles. Todo está aquí, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ahí está Jesús, ahí está su sacrificio. Este cordero destinado por Dios fue un cordero perfecto que derramó su sangre preciosa en el altar donde fue sacrificado por todos los hombres más viles. Primera de Pedro 1:18, que sí los vamos a leer, este versículo y unos más, dice así: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Hemos sido rescatados, hermanos. ¿Por qué quieres regresar a donde mismo? ¿Por qué? La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí hago otro paréntesis. La sangre de Cristo no es para que te protejas y te la estés ahí, y me protejo con la sangre. No es para eso. Porque muchos oran de esa manera, y me protejo con la sangre de Cristo. No. Casi es decir, que me proteja San Judas, es lo mismo casi. No, hermanos. La sangre de Cristo, esa sangre preciosa, se derramó en la cruz para salvar a los pecadores, a nosotros. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Estos dos versículos se refieren al pago de nuestro rescate, el cual no fue pagado con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. La sangre preciosísima del Señor tiene un valor tan elevado que es imposible que alguien la pueda comprar. Por esa razón Cristo entregó su vida. Fue un regalo de parte de Dios. Sin embargo, el hecho de que sea un regalo de Dios no significa que fue algo barato. Todo lo contrario, tiene un valor incalculable que supera fácilmente el valor de todos los metales más extraordinarios y preciosos que existen. Esta sangre preciosa del Cordero sin mancha fue la que se derramó en el altar por todos nosotros. Un altar en forma de cruz, donde fue atado con clavos un cordero inocente que fue llevado al matadero. Como dice Isaías 53. Primera de Pedro 1:20. Dice, ya destinado, esto es difícil de entenderlo, hermanos. Destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Este Cordero perfecto fue destinado para ser sacrificado antes de la fundación del mundo por todos los pecados de la humanidad. Expresándolo con mayor claridad, podemos decir que el sacrificio perfecto de Cristo no fue como una ambulancia enviada urgentemente al lugar del accidente. No, Cristo fue el Cordero inmolado que fue entregado antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía que después de que Adán y Eva pecaron, todos necesitarían urgentemente un Salvador. Ya lo sabía. Dios, en su anticipado conocimiento, nos entregó un Cordero sin mancha, que año tras año fue una sombra en el Antiguo Testamento, pero que ahora es Cristo, nuestro Cordero Pascual. Y le damos la gloria a Él. Amén. Pónganse sobre sus pies ya para orar.
La Biblia está llena de tipos y antitipos, de teofanías, que apuntan a nuestro Señor Jesús. Aquí está escondido. Por eso Él dijo, escudriñad las Escrituras, estudien la palabra. ¿Me quieren conocer? Allí me van a encontrar. En el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, en Números, Deuteronomio, en Josué, en Esdras, Nehemías, Esther, en todos los libros de la Biblia. En Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en Hechos, Romanos, en Corintios, en todos los libros de la Biblia. El problema es que ahí está ese tesoro más grande y más preciado y nadie le pone atención. Nadie se quiere desvelar, nadie quiere estudiar, nadie quiere conocer a Dios. Y eso es muy triste, eso es muy triste. Porque gente en China llora por tener una Biblia, llora por tener una Biblia. Seamos agradecidos con Dios de verdad, porque nos podemos congregar y escuchar la palabra. Y tenemos esa libertad de ir todavía. Yo no los puedo obligar, hermanos. Yo no puedo estar a un lado para decirles, estudien o no estudien. Es algo personal. Es de cada quien. Para crecer en el conocimiento, la Escritura dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Abundantemente, para que cuando hables la palabra de Dios y edifiques a los que están a tu alrededor, que hay mucha gente con gran necesidad.